aquí en Expediente Abierto. Ya nos acompaña la doctora Jessie Ruiz Díaz, una de las abogadas defensoras de Paraguayo Cubas, con quien vamos a charlar. Tenemos el gusto de recibirla hoy en piso. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, a Mabel, a Carlos también por esta oportunidad, también para exponer un poco cómo esta defensa va a afrontar la larga acusación y un rosario también de hechos punibles que son atribuidos a mi defendido en este caso. Sobre todo, eso puntualizamos, el rosario de hechos punibles. Se habla de 5 hechos punibles que para el Ministerio Público el señor Paraguayo Cubas cometió con estos videos a través de las redes sociales, porque finalmente eso es lo que se señala, ¿verdad? Las transmisiones que él hacía a través de sus redes sociales. Totalmente, bueno, la verdad que todas las causas que rodean al señor Paraguayo Cubas siempre son un poco atípicas, ¿verdad? No es la primera vez que nosotros nos encontramos con un proceso donde su conducta finalmente termina subsumiéndose en varios hechos punibles y donde se busca aparentemente buscar lo que ustedes mencionaban una parte del programa que escuchaba, el concurso de hechos punibles, para que finalmente la pena sea bastante elevada, ¿verdad? No es la primera vez que nos encontramos con esa situación. Este es uno de los tantos procesos ya que el señor Paraguayo Cubas está afrontando, y en especial estos hechos punibles ya son un poco usuales también para nosotros, en el sentido de que no es la primera vez que él afronta una causa en la cual él está también ya imputado o acusado, en este caso, por la perturbación a la paz pública, en amenazas de hechos punibles. Ahora, lo que sí se sumó a esta lista de hechos punibles sí es la coacción a órganos constitucionales y el impedimento también de las elecciones. Y bueno, eso es una figura un poco sui generis para lo que nosotros y ustedes también, los que están diariamente trabajando en el área jurídica, normalmente no vemos que un ciudadano esté cometiendo este tipo de hechos punibles. Por eso nosotros siempre hablamos de que esta causa tiene una connotación política importante por el escenario y el momento en el que se desarrolla, ¿verdad? O sea, para nosotros es innegable, si bien es cierto, nosotros vamos a afrontarlo de una forma jurídica y cómo vamos a también desplegar todas las estrategias defensivas, pero nosotros no podemos también abstraernos del ámbito político, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se da en un escenario especial, ¿verdad? Se da después de las elecciones. También había un alto contenido de personas que se manifestaron voluntariamente ese día. El Ministerio Público deja de lado también un poco las pruebas de descargo de la defensa, porque nosotros hemos arrimado también testimonios que han ido al Ministerio Público a mencionar que en ningún momento ellos fueron por la convocatoria hecha, según la hipótesis de la Fiscalía, por el señor Paraguayo Cubas, sino que ellos se movilizaron genuinamente porque sí había también un momento electoral en donde también se sumó un poco la desconfianza en la ciudadanía en el proceso electoral. Este proceso electoral, que si bien es cierto, hoy ya está determinado, ya tenemos electo a los candidatos, pero sí en un momento dado, tanto el señor Paraguayo Cubas como parte de la nucleación política también y otros sectores habían formulado una serie de requerimientos al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y esto no es un tema menor. ¿Y por qué tengo que traer a colación esta situación? Porque el voto electrónico, si bien como tal, a nivel mundial es objetado, ¿verdad? Nosotros no podemos sustraer de esa realidad. Estamos en una sociedad donde todo necesita ser perfectamente controlado y sabemos que ningún ciudadano puede decir que efectivamente el voto fue transparente. ¿Por qué le decimos eso? Porque si bien se hicieron auditorías, se participaron, pero en otros países, en Alemania incluso, el voto electrónico fue declarado inconstitucional, no porque se había determinado la existencia de un fraude, sino porque desde el mismo momento que la ciudadanía no puede aritméticamente hacer un control del voto, también se ve de alguna forma vulnerado derechos de rango constitucional relacionados al voto. Entonces, por esa situación también esas cuestiones no podemos dejar pasar por alto, porque el Partido Cruzada Nacional desde el momento, incluso antes de las elecciones, ya venía formulando ciertos cuestionamientos a este voto electrónico. Había solicitado una serie de requerimientos técnicos, porque también pasa mucho por lo técnico, y ni vos ni yo, Mabel, tal vez podamos, y Carlitos pueden determinar que efectivamente lo que votamos era lo genuino, o que nuestro voto sinceramente llegó a destino, porque son sistemas que tampoco no puede auditar la ciudadanía en forma directa, sino que solamente puede hacerlo a través de técnicos o de auditores o de informáticos, y finalmente esa auditoría la supeditamos a terceras personas. Entonces, por esa razón es que también a nivel mundial el voto electrónico fue bastante juzgado, e incluso en Argentina también se radicó esa posibilidad de voto. Ya muy pocos países tienen en cuenta ese sistema electoral. Bueno, a raíz de todo eso se formularon incluso denuncias penales por parte de la senadora Yolanda Paredes, Paraguayo Cubas, cuando se había también sustraído unos DVDs del TCJE
que para nosotros no era una información menor porque también de alguna forma no se podía dejar de determinar si esto podía incidir o no en el software que se utilizaría el día de las elecciones. Son investigaciones que tampoco no tuvieron un curso, por decirlo de alguna forma, pero sí hay otra causa que se abrió ya post elecciones que obtuvo hoy día una desestimación bastante apresurada para nosotros por parte de la Fiscalía, porque hay un componente importante que aquí se dejó de lado, justamente lo que les mencionaba. Desde el mismo momento que el sistema electoral no puede ser auditado por la ciudadanía en forma directa y tenemos que supeditarnos a auditores externos o a técnicos, ahí se pierde justamente esa trazabilidad. Lo que ha hecho el Ministerio Público es básicamente desestimar una causa sin hacerse las pericias informáticas respectivas y se ha quedado con solamente una visión del órgano que justamente generó este sistema electoral. Entonces, para nosotros, sinceramente, encontrarnos con una causa desestimada a pocos días de este requerimiento conclusivo ya nos llama la atención de por qué tanta celeridad para este tipo de causas donde para nosotros ameritaba una correcta investigación, ya no para incidir en el resultado electoral, porque el resultado electoral ya está. Ya está, claro. Pero sí por la transparencia, sino porque la ciudadanía también necesita tener una respuesta clara a que si ese sistema es o no vulnerable y que en todo caso en las próximas elecciones ya no se utilicen más esos métodos que pueden generar este tipo de dudas y que también ha generado que muchas personas hayan salido a las calles, porque lo que quiere dejar el Ministerio Público con esta acusación es que Paraguayo Cubas fue el autor de todo lo que aconteció después del 30 de abril al 5 de mayo, cuando sabemos también que mucha gente se sintió verdaderamente defraudada o había un clima de inseguridad o de falta de transparencia en el sistema y mucha gente fue genuinamente a manifestarse. Doctora, entonces eso es un poco también lo que nosotros vamos a cuestionar, ya si esta causa se eleva a juicio oral y público, de que hay varios otros componentes fuera de lo que en sí hoy se atribuye al señor Paraguayo Cubas que también van a tener una incidencia en la defensa que se va a tener en el marco de esta causa, ¿verdad? Entiendo, doctora, yo el cuestionamiento que han hecho ya desde el vamos, ¿verdad? Las propias elecciones, yo de hecho también comentaba eso, que cuestionaban ustedes que la imputación del Ministerio Público de hecho era muy endeble, muy efímera, que el relato de hechos prácticamente era inexistente, pero al presentarse en unas elecciones ya con estas reglas de juego también, ¿verdad? Uno se expone a esa situación, ¿verdad? Porque vos decís, yo voy a ir a votar y el voto va a ser electrónico, bueno, y si yo me presento como candidato, bueno, también ya me estoy prestando a lo que decidió la justicia electoral. Sí, totalmente, ¿verdad? No, nosotros no podemos descartar que acá hay, como lo menciona, hay un tema jurídico y hay un tema político, ¿verdad? Exacto. De hecho, uno, como decís, acepta las reglas de juego, pero también necesita tener la transparencia en ese proceso. Claro, Lo que no se ha tenido son las respuestas, porque tal vez sí se tenían las respuestas a esas irregularidades que fueron también ya cuestionadas en su momento, no se iba a llegar a ese extremo tal vez de que incluso la ciudadanía salió a manifestarse. Acá lo que nosotros también cuestionamos es un poco de por qué toda la carga se da en Paraguayo Cubas, cuando también hay otras personas que estuvieron en estas manifestaciones, partidos políticos que también, incluso desde el mismo momento que uno manifiesta su disconformidad a un proceso electoral, ya es criminalizado eso, en un momento que también tiene un componente político, y ahí es donde nosotros decimos por qué todo lo que hace Paraguayo Cubas nomás se criminaliza, cuando diariamente vemos hechos punibles constantes en otros actores políticos y no se consuma de la forma que sí se hace con el señor Paraguayo Cubas. Ahí es lo más lo que molesta, dice usted, doctora. Claro, en realidad nosotros no podemos descartar de que Paraguayo Cubas molesta a muchos sectores políticos por la forma en que él hace política, ¿verdad? Y tal vez él también tiene un futuro político que también de alguna forma otros sectores preocupa. Entonces acá lo que nosotros también queremos dejar en claro es que nuevamente el Ministerio Público para esta defensa es utilizado para callar a algunas personas, y justamente cuando esas personas pueden tener o incidir en alguna cuestión política importante para el país. Entonces, porque sabemos que el señor Paraguayo Cubas tiene una forma un poco peculiar de hacer política, y eso es lo que ha llevado a que él hoy tenga una cantidad de seguidores, ¿verdad? Eso es innegable, y en un sistema democrático uno encontrarse con este tipo de escenarios donde finalmente manifestar tu parecer o tu disconformidad finalmente termina siendo criminalizada esa conducta. Eso es lo que nos llama la atención en un Estado de Derecho y en un momento donde la contienda política era bastante importante. Y no solo Paraguayo Cubas es el único que salió a manifestar su disconformidad, pero no los otros políticos no tuvieron la misma suerte que el señor Paraguayo Cubas. Y muy atendible lo que dice la defensa en ese sentido. En relación a lo que está diciendo la doctora, la acusación señala que
muchas otras redes sociales de partidos políticos también de la oposición, de alguna forma republicaron, retuitearon, se hicieron eco de las transmisiones en vivo de Paraguayo Cuba y decía yo, ya que le identificaste estas nucleaciones políticas también podrían ser ellas, si damos por hecho la teoría del Ministerio Público, y decimos, es cierto, él instigó, él llamó, él amenazó, y lo que de alguna forma también replicaron lo que él iba diciendo, no serían cómplices suyos. No, y bueno, ese es el cuestionamiento que también nosotros hacemos, de que consideramos que hoy, según la hipótesis, si ustedes leyeron la acusación, prácticamente Paraguayo Cubas es el responsable de todos los desmanes que ocurrió a nivel país. Le atribuyen hasta el hecho que ocurrió en Villeta, en cualquier punto del país, ya si se quemó una rueda, ya también era atribuido el señor Paraguayo Cubas, ¿verdad? Como si fuera que él inducía a todo el Paraguay prácticamente a manifestarse, cuando eso no es la realidad. No fue la realidad, porque incluso nosotros hemos acercado testimonios de personas que decían que en ningún momento siquiera vieron el video del señor Paraguayo Cubas. Ellos se sentían en una situación de disconformidad, no solamente con el proceso electoral, sino con los nuevos o con quienes fueron electos. No confiaban en quienes fueron electos. Entonces también hay que tener en cuenta un poco todas esas circunstancias, y a lo que nosotros también nos llama la atención es cómo se da la imputación en una forma apresurada, cuando Paraguayo Cubas estaba, si bien mencionando que él iba a llegar a la capital. Nosotros teníamos paralelamente un proceso donde habíamos denunciado también, yo había patrocinado una denuncia a la senadora Yolanda Paredes y Paraguayo Cubas, donde también se hablaba de falseamiento de las elecciones, de acceso indebido a datos. Había también ciertos datos que fueron manifestados, de que había datos que coincidían, los números de las mesas, los números de votos en distintos colegios electorales, circunstancias que fueron denunciadas al Ministerio Público, y que incluso nosotros solicitamos que se incauten algunas máquinas electorales para hacer las pericias pertinentes, y cuando se estaba ya desarrollando esa causa, conjuntamente que íbamos a constituirnos, porque tenemos incluso mensajes con los fiscales que estaban a cargo de esa causa. Esa tarde teníamos que constituirnos al TCJE una constitución para la verificación justamente de esas máquinas, y minutos después tomamos conocimiento de que el señor Paraguayo Cubas ya fue imputado y ya tenía orden de detención, y ya saben el desenlace, ¿verdad? Él estuvo ya recluido durante bastante tiempo, y también lo que nos llama la atención que el Ministerio Público en todo momento se ha cegado en que él tiene que estar privado de su libertad. Ha solicitado en varias ocasiones, varias revisiones, ha efectuado esta defensa respecto a la libertad ambulatoria o a una medida menos gravosa que la prisión preventiva, y el Ministerio Público ha mencionado en varias ocasiones que no se podía, porque él podría obstruir la investigación, cuando Paraguayo Cuba siempre estuvo a disposición del Ministerio Público, y decía que incluso se tenía que esperar una de las pruebas más importantes, que era la de la extracción de datos. Y él no estaba incomunicado, doctora, ¿verdad? ¿No le incomunicaron? En realidad, incomunicado, él estaba en comunicación con la defensa, no estaba incomunicado, pero lo que sí quiero aclarar, nomás que para el Ministerio Público supuestamente la prueba más importante eran los datos del teléfono del señor Paraguayo Cuba, porque ahí se estaría determinando justamente si esos videos o todos los enlaces de Facebook, de redes sociales, efectivamente pertenecían al señor Paraguayo Cubas. Y si también efectivamente él había gestado estas serie de manifestaciones. Y lo llamativo es que esta prueba finalmente no se terminó realizando. Cuando el Ministerio Público constantemente venía diciendo que no se le podía liberar al señor Paraguayo Cubas, ellos se oponían a una prisión domiciliaria, un arresto domiciliario, una ambulatoria, diciendo que la prueba principal era la que estaba contenida en el teléfono del señor Paraguayo Cubas. Que tenía que extraer y que tenía la autorización para hacer. Tenían la autorización, se hizo la extracción de datos, porque esta defensa fue la que más impulsó, digamos, ese proceso finalmente, y donde llamativamente el Ministerio Público, a días del requerimiento, nuevamente apela una resolución en donde se había ordenado ya también, porque esta defensa había solicitado el estudio de pertinencia de los datos que solamente tenían, digamos, vinculación a los hechos que estaban siendo hoy atribuidos al señor Paraguayo Cubas. Entonces, llamativamente ellos apelan, ellos finalmente no extraen los datos, o sea, no pueden verificar, se extraen los datos, pero no se puede verificar finalmente el contenido de esos datos y cuál eran pertinentes o no, y pese a ello se ha presentado la acusación, sin obtener finalmente esa información, que para ellos era la más importante, y terminan requiriendo o concluyendo esta investigación con una acusación sin tener para ellos la prueba más importante. El 5 de mayo fue detenido Paraguayo Cuba, doctora. ¿Hasta qué fecha él estuvo con prisión preventiva? Estuvo prácticamente 3 meses, de lo que yo recuerdo, 2 o 3 meses estuvo privado de su libertad.
unos días antes de la asunción al mando de Sí, Santiago Peña, un si mal no poquito recuerdo. después ya de la asunción, él obtuvo su arresto domiciliario, un poco después, pero Ya. después de varios intentos. Exacto. Y Y hoy donde día la ya con libertad. fiscalía, donde la fiscalía se opuso tenazmente hasta la última revisión, y ellos se opusieron tenazmente a que él pueda obtener esta libertad, y donde decía que él podía obstruir, digamos, diligencias importantes de la investigación. Paraguayo Cubas en ninguno de sus procesos ha obstruido ni ha incidido en testigos o en peritos o en alguna prueba decisiva, digamos, para el proceso. Que Exacto. de hecho también este proceso fue avanzando bastante rápido. Sí. Empezó este año y ahora ya se tiene fecha incluso de audiencia preliminar. Eso implica que tampoco fue muy incidentado. Eso también, si bien se había presentado varios incidentes también cuestionando la imputación, eso también habla mucho de la defensa también, ¿verdad? De la conducta en el proceso penal. Exacto, para el 30 de noviembre estaba prevista la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, decíamos, doctora, se fijó para el 30 de noviembre. Van a acudir a esa diligencia, se Están plantean esperando que yo incidentes. presente un... No, para nada. Al contrario, doctora, al contrario, queremos que se Mira que vaya. la noticia para nosotros va a ser que de primera se haga, porque eso no es casual, no es normal, mejor dicho, Exacto. con las preliminares. No, la verdad que esta defensa, como bien mencioné, si bien hemos presentado al comienzo del proceso la nulidad de la acusación porque considerábamos que eran hechos que no estaban bien determinados en cuanto a fecha, lugar, también era un tema importante precisar esas circunstancias porque muchas de las circunstancias fácticas que forman parte tanto de la imputación como de la acusación hablan de situaciones que se dieron en el interior del país. Y ahí un poco también tenemos en cuenta la competencia de los jueces, también de los fiscales. Desde el primer momento nosotros no es que cuestionamos y sabemos que el Ministerio Público tiene atribuciones de designar a fiscales de antinarcóticos, de delitos económicos, pero llamativamente a fiscales que están vinculados a crimen organizado, estaban vinculados a este proceso con la cantidad de trabajos que tienen estos fiscales. Nuevamente se suma la causa Paraguayo Cubas, cuando veíamos a fiscales que están en hechos causas bastante emblemáticas e sí. importantes, que también se le asigne a fiscales de delitos económicos, a fiscales de antinarcóticos en la causa Paraguayo Cubas. Nos llamó la atención. Y una cuestión que sí vamos a plantear ya en la audiencia preliminar, y eso también les adelanto, es que nosotros verificamos, si bien tanto en la imputación como en la acusación, una serie de circunstancias que no formaban parte de la imputación originaria. O sea, que no se detalló inicialmente, doctora. No se detalló inicialmente, y eso es una situación sumamente importante para nosotros porque saben que los hechos son inalterables dentro Exacto. del proceso penal. Siempre la persona que es sometida a un proceso investigativo tiene que ser indagada por los hechos concretos que van a finalmente ser objeto eventualmente de un juicio oral y público, y hemos visto que sí hay una variabilidad importante. Han salido ya del contexto permitido, por decirlo así, porque han introducido varias circunstancias de las cuales nosotros como defensa no pudimos ejercer una defensa en el periodo investigativo, y esa va a ser una de las cuestiones que puntualmente también estaremos trabajando para plantear las nulidades que correspondan y las que sean pertinentes, así como también algunas exclusiones probatorias que consideramos que también afectan a la defensa porque no se tuvo ese proceso de bilateralidad en muchas de ellas. Doctora, ¿qué son por ejemplo es lo importantes. que se le atribuye a Paraguayo Cubas en esta etapa y no inicialmente? Bueno, es muy larga porque sinceramente son como 4 o 5 circunstancias nada más las que se habían incluido en la imputación, y aquí ustedes pueden verificar la acusación, prácticamente tiene ya como 2 o 3 páginas, un poco más de 20 párrafos de circunstancias, y hacen nomás un paralelismo con la imputación que son 4 párrafos. Y pueden verificar, es un poco largo y extenso para comentarles, Claro. pero sí son muchas circunstancias que ellos fueron introduciendo, links, situaciones, lugar, fecha distintas a las que inicialmente estaban contenidas en la imputación. Y también esas circunstancias no fueron indagadas al señor Paraguayo Cubas, y eso sí puede generar una alteración al ejercicio efectivo de la defensa. Claro, y lo deja también en estado de indefensión. Eso es lo que siempre Claro. decimos también, que más todavía en estos casos donde vos tenés un imputado mediático, un procesado mediático, una persona que tiene mucho alcance, cuando habla con más razón tenés que, tu investigación uno tiene que ser bueno, Sí. tiene que ser bien fundado, porque después se puede anular, hacer todo este ruido, privarlo de su libertad para que después tu proceso se anule, es lo que uno tiene que evitar. Claro, ¿verdad? y conocemos de procesos y procesos que se han declarado Así nulos mismo, justamente por en falta juicio de oral. indagatoria. En juicio por oral. falta de indagatoria. Así mismo. Y para que entendamos un poco, o sea, el Ministerio Público tiene la posibilidad de incluir en su acusación hechos que de alguna forma su imputación no había tenido en cuenta o no había relatado.
Se puede, claro, porque para eso está el proceso de Claro. investigación de 6 meses o inclusive de un año. Pero se hace hay saber que también. hacerle saber Sí. a la defensa, hay que hacerle saber a la persona investigada, por este hecho también te hemos investigado Así y mismo. creemos que se configura en hecho punible. Eso es lo que están cuestionando ahora, doctora. Totalmente. Claro, como bien mencionás, las circunstancias pueden ir alterándose en el curso del proceso y para eso están las ampliaciones. Exacto. O para eso están las nuevas indagatorias. Para eso está también la ampliación de la indagatoria, la ampliación de una imputación, que hemos visto cuantiosas ampliaciones de imputaciones, Así es. pero es llamado, en este caso, el procesado a ser indagado por esas nuevas circunstancias que van a incluirse en una acusación. Para nosotros esa es una cuestión sumamente relevante y esperemos que también el juez de garantía tenga el coraje de tomar una decisión en base a la normativa y no a las presiones. Porque sabemos que acá hay muchos intereses de personas que van a querer que esta causa llegue a un juicio oral y no solamente eso, sino que él sea condenado, porque como bien los mencioné, Paraguayo Cuba no es un peligro para la ciudadanía paraguaya, sino el peligro para algunos sectores políticos que sinceramente se ven amilanados y se ven atemorizados de que él pueda seguir creciendo y que pueda seguir aglutinando una gran cantidad de personas, ¿verdad? Entonces esa es un poco la realidad también que nosotros no podemos desechar fuera de lo jurídico y que esperemos que verdaderamente los jueces tengan el coraje de hacer una verificación exhaustiva de estas variabilidades que se dieron entre la imputación y entre la acusación y también justamente lo que decías, Carlos, es la falta de esa indagatoria previa. Exacto. ¿Vas a insistir, doctora, para que incluyan esos datos que fueron extraídos de los teléfonos de...? Sí, nosotros, de hecho, como una de las pruebas también ofrecidas por el Ministerio Público está el informe. Lo que nosotros cuestionábamos era que tendría que pasar, y es una mala costumbre también hecha por parte del Ministerio Público, una mala práctica. Ustedes saben que cuando se trata de datos contenidos en un teléfono se está también teniendo en cuenta un patrimonio documental que está Exacto. amparado por la Constitución Nacional, porque hay comunicaciones con terceras personas que nada tienen que ver con los hechos investigados y es por esa razón que esta defensa fue bastante cauteloso en todo el procedimiento de extracción, porque ellos querían prácticamente hacerlo en orfandad de la defensa, unilateralmente. Y aquí no podemos dejar que ni el Paraguayo Cuba, que ningún ciudadano pase más por este tipo de arbitrariedades que normalmente hace el Ministerio Público, de extraer datos y manipular esos datos unilateralmente sin presencia de la defensa. Estamos hablando de información sensible. Incluso hay personas que han pasado por filtraciones de datos de teléfonos celulares donde esos datos aparentemente surgieron hasta el mismo laboratorio forense. No es un hecho menor. Entonces, por eso nosotros somos muy cautelosos en que se tiene que cumplir ese proceso de cautela de los datos. Exacto. Y el Código Procesal Penal es muy claro en ese sentido de que cualquier intervención que se haga en las comunicaciones tiene que pasar por un proceso de control, no del Ministerio Público, sino del juez de garantía. El juez de garantía es el único que tiene la prerrogativa de verificar cuáles son los datos pertinentes o no. Yo sé que es un trabajo engorroso y sumarle un nuevo trabajo al Claro. juez de garantía, pero estamos hablando de los datos de una persona, nuestra vida está en esos datos. Entonces, por eso también nosotros fuimos muy cautelosos en que se cumpla todo ese proceso y lo vamos a seguir insistiendo, de que efectivamente, y desde un comienzo dijimos, el Ministerio Público pidió la extracción de los datos íntegros. Para nosotros era irrelevante, era inconcebible que esa petición sea dada de esa forma, siendo que si ellos están atribuyendo hechos de un tiempo determinado, para que ellos quieren tener información de años anteriores. Claro. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención. Y finalmente se hizo una determinación de datos. Entonces, finalmente se le hizo caso también a esta defensa cuando decía que nosotros estábamos planteando recursos con fines dilatorios, cuando lo único que hacíamos era que se respete justamente ese patrimonio documental del señor Paraguayo Cubas. Y lo voy a hacer no solamente con Paraguayo Cubas, sino con cualquier ciudadano Claro. que también pueda haberse afectado por unos datos del teléfono. No podemos seguir permitiendo que la Fiscalía pueda extraer todos los datos y esos datos estén en una total vulnerabilidad. Claro, porque de hecho la propia Constitución nos protege a todos, en teoría. Exacto. ¿verdad? La Y es intimidad de lo la que se persona. tiene que buscar proteger siempre. Y el juez penal de garantías, esa es su labor, Totalmente. principalmente. Y enhorabuena, acá celebramos que, como dice la doctora, se le haya hecho lugar a la petición de la defensa, de decir, verá, acá se habla que esto inició el Claro. 30 de abril y va y A partir tiene de ahí fechas arrancamos. exactamente. Claro. O sea, ¿cómo pudo haber incidido en el conteo de actas, por ejemplo, Paraguayo Cuba mucho antes de las elecciones? Claro, ¿verdad? o incidentar o perturbar la paz pública antes. Sí. No, realmente me sorprende, doctora, que el Ministerio Público haya solicitado eso. Bueno, para usted ya no va a ser sorpresa. ¿verdad? Una cosa. La verdad que vemos como una suerte ya de práctica común hecha por el Ministerio Público de solicitar las copias de espejos de los teléfonos. Y ahí también un poco va la labor del abogado, ¿verdad? Que tiene que ser también bastante cauteloso con los datos que son finalmente extraídos. Porque, como les dije, acá hay comunicaciones de terceras personas que también se pueden ver afectadas
Y hay una suerte de vulnerabilidad también en el control y en el manejo de estos datos. Y se le permite en muchas ocasiones también a la Fiscalía realizar estas extracciones unilateralmente. Y eso es lo que nosotros no estuvimos posibilitando, y por eso es que en esta última decisión donde el juez finalmente delimitó qué datos es lo que se iba a poder verificar, no se culminó con ese proceso de verificación de pertinencia, de qué datos finalmente iban a ser pertinentes o no para poder utilizarlos en el requerimiento conclusivo, pero finalmente ellos requirieron sin tener esos datos. Exacto, y acá hay una cuestión que como bien venimos hablando del inicio del programa, Mabel, no podemos apartar lo jurídico de lo político, porque estamos hablando de un ex candidato del líder presidencial, de un movimiento, ex candidato a presidente de la República, ya estuvo en el Congreso y sabemos cómo fue sacado del Poder Legislativo. Entonces acá el desafío, primero para el juez de garantías y luego, si esto va a juicio oral y público para los jueces del Tribunal de Sentencia, va a ser, doctora, que esta causa corra sin ningún tipo de presión política, sin ningún tipo de influencia. Bueno, y eso es lo que anhelamos nosotros, de que esta causa verdaderamente se verifique si todas las circunstancias y la hipótesis de la Fiscalía se llegó a concretar. Nosotros como defensa vamos a ofrecer también cientos de testigos que van en el caso que esta causa se eleva a juicio oral, que van a venir a mencionar y que gente que ya nos está pidiendo y nos está diciendo que quiere colaborar también con la causa, de que ellos van a venir a decir justamente de que nunca fueron inducidos por el partido ni por Paraguayo Cuba a estar en esos días de las manifestaciones. Y no hay una cuestión menor también que quiero mencionar, que penosamente aquí también hay muchas personas que se infiltraron ese día a los efectos de generar actos de violencia, y era muy fácil nomás directamente direccionar que todo venía del sector del Partido Cruzada Nacional. Acá también hay muchos sectores políticos que generaron también esta situación, gente infiltrada, y hay testigos que también pudieron verificar esa situación, de que incluso el señor Paraguayo Cuba, ya estando en prisión, él había solicitado que se cese la actividad de violencia en los días de las manifestaciones, y que justamente se puedan comenzar a vincular quiénes eran los desubicados, quiénes eran las personas que justamente instaron a estos actos de violencia. Entonces, son circunstancias que también nosotros vamos a poner a tela de juicio en ocasión ya del juicio oral, si esta causa se llega a elevar. Ya no sé si este año vamos a tener esa audiencia. No, yo creo que con la sobrecarga de trabajo que tienen no van a... ¿Ustedes tampoco van a ofrecer una salida alternativa al juicio oral, doctora? No. En principio no. Vamos a afrontar el juicio oral, si es que eso llega a darse, pero vamos a agotar todas las instancias justamente de que estos filtros y estas cuestiones procesales sean previamente analizadas en la preliminar. Sí se va a tener, doctora, ya mi última consulta, por lo menos ya, teniendo en cuenta todas las garantías constitucionales, este proceso debe ser anulado. Sí, para esta defensa sí. Así como otros procesos que también fueron iniciados al señor Paraguayo Cuba, donde se logró la nulidad de la acusación, creemos que esta es una de las causas donde también nuevamente se tiene que dar la misma situación. Así es. Doctora Jessy Ruiz Díaz, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, por venir.